Les presento la Anbernic RG477M. Esta nueva consola con Android construida completamente de metal y con una potencia excelente. No solo es capaz de correr cualquier juego de Android, sino también podemos emular plataformas como Nintendo Wii, PlayStation 2, 3DS, Nintendo Switch, algunos títulos de PlayStation 3, incluso podemos emular juegos de PC. Además, también podemos usar aplicaciones de juego remoto como Game Pass. En este video le haremos una review y veremos si vale la pena por su precio. Así que sin más que decir, empecemos. Y bueno, tenemos la consola, que no les voy a mentir gente, es de las más bonitas que he probado. Que todo el cuerpo esté hecho de metal da una sensación muy premium. Se siente robusta y con muy buen peso. Es bastante cómoda de sostener, no es de las más cómodas que he probado, pero se defiende bastante. Y en la parte de atrás podemos ver estos antideslizantes que ayudan bastante al agarre. La calidad de la consola es impresionante. Tiene terminaciones perfectas, muy diferente a lo que vemos en un plástico. O sea, no le encuentro fallas en las juntas ni en ninguna parte, es todo muy perfecto por así decirlo. Banco mucho el metal, me hace acordar a un producto de Apple. Los botones no son ninguna novedad, son los mismos que usan Anbernic en casi todas las consolas. Son de goma conductiva y se sienten bien y suaves de presionar. La cruceta también es la típica de Anbernic, con este formato estilo Game Boy. Y es una buena cruceta, ya la hemos probado antes y sirve bastante bien para juegos incluso de lucha. Los sticks me gustan bastante, son Hall Effect por lo que estaremos cubiertos contra el drift. Y además tienen bastante altura que en lo personal se sienten más cómodos. Y como notaron tenemos luces RGB que son personalizables desde la barra de notificaciones. Los botones R1 y R2 están así uno al lado del otro, lo cual parece que no son cómodos, pero en realidad sí lo son, ya que la forma de la consola le queda mejor este formato que tenerlos uno atrás de otro. Al final te acostumbras. Tenemos puerto de carga USB-C, jack 3.5 para auriculares y entrada a micro SD. La consola tiene ventilación activa, por lo que podremos ver una rendija de ventilación en la parte de atrás. Y bueno, para comparar el tamaño tenemos la RG557, que es de la misma gama que esta consola. Incluso tienen el mismo chip. Y bueno, como podemos ver, la 477 es más compacta, lo que la hace más portátil. Y con ello es una consola más fácil de transportar. Y podemos ver que el tamaño de pantalla a lo alto es prácticamente el mismo. La 477 aprovecha mejor el espacio para colocar la pantalla. Y bueno, si la comparamos con el Nintendo Switch 2, hay una diferencia abismal de tamaño. En cuanto a las especificaciones, tenemos una potente CPU Dimensity 8300. Como GPU tenemos la Mali 615, RAM tenemos 8 GB o 12 GB dependiendo del modelo que compren. Lo mismo con el almacenamiento, podemos tener 128 o 256 dependiendo del modelo. Y la batería es de unos 5300 mAh que tiene una duración de entre 3 y 7 horas dependiendo de la exigencia que le den. La pantalla es de lo mejor que tiene esta consola. Y es que tenemos un panel IPS de 4.7 pulgadas, con resolución 1280 x 960, o sea 4 tercios. Pero lo mejor es que tiene 120 Hz de tasa de refresco, lo que hace que todo se sienta mucho más fluido, sobre todo el sistema operativo. Y la pantalla me encantó. Tiene buenos colores, excelentes ángulos de visión, y la definición está excelente, se ve muy bien. Además es una pantalla bastante grande que ocupa gran parte de la consola. El sistema operativo es Android 14, y qué decirles, es el típico sistema de celular que todos conocemos. Podemos descargar aplicaciones y juegos desde la Play Store, y la mayoría funcionará sin problemas. La consola en sí no viene con juegos,
pero te la venden con opción de agregar microSD llena de juegos. Y la mayoría vienen configurados. Tenemos un botón exclusivo que nos abre el Launcher de Anbernic, que es esto que ven en pantalla. En este lugar podemos enlazar los juegos con los emuladores y así tener un lugar donde tenemos todo ordenado. Pero recomiendo otros launchers como Daihijyo o Emulation Station. Y bueno, vamos a empezar las pruebas en juegos, comenzando con juegos de Android. Con la potencia de esta máquina podemos correr prácticamente cualquier juego de Android. Como por ejemplo Genshin Impact, que lo estoy corriendo en calidad alta a 60 FPS. La consola nos trae un mapeador de botones que se activa desde la barra de notificaciones. Mantenemos presionado el botón y lo podemos ver. Lo bueno es que ya nos trae varios perfiles configurados para distintos juegos. Por ejemplo, entramos a Config Manager y buscamos el perfil de Genshin Impact. Le damos a Use y ahora para activarlo presionamos el botón Switch. Y listo, ya podemos jugar perfectamente. No olviden desactivarlo si no lo usan, lo hacen presionando el botón Switch. Otro juego que probé es Call of Duty Mobile y también funciona excelente. Tenemos un perfil de controles para este juego también. Estuve probando aplicaciones de juego en la nube y funcionan muy bien. Lo bueno es que la consola tiene Wi-Fi 6, lo que nos dará una conexión más estable. Y como ven en pantalla estoy jugando en la nube con Game Pass Ultimate. Y la verdad que la latencia es mínima. Podemos jugar perfectamente a cualquier juego de un jugador. Vamos a comenzar con las pruebas de emulación. Comenzando con Nintendo Wii, tenemos un rendimiento excelente. Podemos correr cualquier juego a 3 o 4 veces la resolución nativa. Dentro de poco voy a subir un video configurando Nintendo Wii en esta consola, incluyendo los mandos, que es lo más difícil de configurar de Nintendo Wii. Y bueno, como pueden ver en los distintos juegos, el rendimiento es perfecto. Seguimos con Nintendo 3DS y tenemos la resolución A×4, que es el equivalente a 1080p. Con esta resolución la pantalla se luce bastante, se ve muy bien. Y bueno, el rendimiento también es perfecto. Les voy a dejar el video de configuración de 3DS en la descripción. Continuando con PlayStation 2, podemos emular todo el catálogo a 3 o 4 veces la resolución nativa, incluidos juegos exigentes como Shadow of the Colossus y God of War 2. Y avanzamos con Nintendo Wii U, que tendremos bastante variedad. Algunos juegos como este Mario Kart 8 funcionarán perfecto a resolución nativa. Otros como Zelda Breath of the Wild tendremos que configurar los packs gráficos para reducir la resolución y algunos efectos. De esta forma funcionará perfecto. Dentro de poco también voy a sacar un video configurando Wii U en esta consola. Y bueno, tenemos otros casos como Zelda Twilight Princess que funciona perfecto a resolución nativa. Pero bueno, este emulador está muy verde y muchos juegos no tendremos compatibilidad. Y llegamos a Nintendo Switch, una de las consolas que seguro esperaban ver. Estoy utilizando el emulador Eden. Y bueno, el problema con Nintendo Switch es que tenemos una CPU Mali, que reduce bastante la compatibilidad en este emulador. Pero los juegos que funcionan muy bien. Como por ejemplo Mario Odyssey, que lo estamos corriendo a 1.5 de resolución. Y el juego funciona excelente, muy sorprendente la verdad.
Luego tenemos más juegos como Link's Awakening, que funciona perfecto a resolución nativa. Persona 5 Royal también funciona excelente. Y también podemos correr un juego tan pesado como Zelda Tears of the Kingdom, aunque correrá a 20 FPS y utilizando unos mods para mejorar el rendimiento. Aunque la verdad es muy jugable. También tenemos otros juegos como Pokémon Espada y Escudo que funcionan muy bien. O Pokémon Diamante y Brillante. Pero no todo es color de rosas porque muchísimos juegos no son compatibles. U otros, como Mario Kart 8 Deluxe, se cerrarán automáticamente al iniciar una carrera. Tengo pensado sacar video configurando el emulador Eden para esta consola. Así que estén atentos. Y bueno, vamos con uno de los emuladores más exigentes, PlayStation 3. Estoy usando el emulador RPC SX. En la resolución nativa podemos correr algunos juegos, como por ejemplo Demon's Souls, que corre muy bien. Pero muchos juegos no funcionarán por falta de rendimiento o poca compatibilidad. Pero bueno, juegos sencillos si es posible emularlos. Y bueno, llegamos a la emulación de PC. Estoy utilizando GameHub, que es un emulador de x86. Y he podido correr bastantes juegos, aunque son un poco antiguos algunos. Como por ejemplo este Tomb Raider, que es del 2013, lo pude correr perfectamente a 90 FPS. También puedo emular GTA 4 a más de 30 FPS. GTA 5 lo puedo hacer correr a más de 40 FPS. Pero bueno, no todos los juegos son compatibles y sobre todo que tenemos un procesador Mali, que pierde bastante compatibilidad. Por ejemplo, Dragon Ball Sparking Zero funcionará bastante mal. Aunque los desarrolladores de GameHub están diciendo que van a aumentar la compatibilidad con la CPU Mali. Y por último probé Octopath Traveler 2, que funciona a más de 30 FPS y es muy jugable. Y bueno, después de ver todo esto, hablemos de precios. La consola en la página de Anbernic está a unos $274 en su versión de 12 GB de RAM y 256 de almacenamiento. Y $239 en su versión de 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento, que actualmente está agotada pero ya volverán con el stock. Si me preguntan, recomiendo más las de 8 GB, ya que no cambia tanto en prácticamente ningún emulador y 8 es suficiente para prácticamente todo. Y hablando de la consola, es la Anbernic con más calidad que he probado hasta ahora, aunque considero que el precio es un poco alto, y es más que nada porque está hecha de metal. Si no quieren gastar tanto, también les recomiendo la RG 557, que está a unos $230 y viene con pantalla OLED y tiene el mismo rendimiento que esta consola. Tiene el review en mi canal. Y bueno, todos los links de compra están en la descripción. Cualquier duda la dejan en los comentarios. Dejen su me gusta y suscríbanse para más contenido de este estilo. Próximamente vendrán más tutoriales para estas consolas. Así que me voy despidiendo, nos vemos.